Mis hermanos, por favor, en sus Biblias, ubíquense en el libro del Éxodo. Y antes vamos a rogarle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre Celestial, en cuerpo y alma necesitamos tu ayuda para estar correctamente en tu presencia, para prestar atención a lo que nos vas a hablar desde la Escritura a continuación. Y necesitamos tu ayuda para que nos des tu gracia, la gracia que viene solo en nuestro Señor Jesucristo, para matar nuestro pecado, para glorificarte por puro amor, gozo y gratitud. Señor, ayúdame para que el malestar que me aflige en nada estorbe la predicación de tu palabra. Usa, como ya oró el hermano Rubén, mi mente, mi corazón, mi boca, para que solo sea un instrumento de tu gracia y tu palabra para tu pueblo. Y ayúdale a la iglesia tuya a crecer en obediencia, a crecer en confianza en todas tus promesas para nosotros. Cuán bueno eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes recuerdan que estamos en el libro del Éxodo en una seriecita de sermones. Ahora 8 días, ¿recuerdan cuál fue el tema principal? No todos al tiempo, muy bien. Yo por ahí escuché susurros que el becerro de oro. Vimos en el capítulo 32, aunque hoy no vamos a estar ahí, pero pueden estar listos desde ahí, que el costo de ese pecado, de la rebelión contra Dios, fue la muerte de 3,000 hombres. Recuerdan que Moisés convocó a los levitas, o mejor dicho, Moisés convocó a todo el pueblo, y solo los levitas, los de su propia tribu, estuvieron del lado del Señor y ajusticiaron a los que se opusieron a cesar la idolatría. Fue muy llamativo para mí que cuando leímos los 3,000 hombres, entre todos ustedes se oyó como un lamento colectivo. Es decir, ustedes captaron que la consecuencia de ese pecado fue dura y fue seria. Y no fue solo eso, porque a renglón seguido decía que Dios al resto, a los que quedaron vivos, envió una plaga. El alto precio que pagó el pueblo por su desobediencia, por su pecado, les dejó absolutamente claro a ellos allá, y nos deja claro a nosotros hoy que Dios aborrece el pecado, más cuando proviene de parte de su propio, y que la consecuencia del pecado, ayer, hoy y siempre, hermanos, va a ser la muerte, la destrucción, la separación entre Dios y nosotros. Pero lo cierto es que hasta ese punto Dios había sido paciente con ellos. Ustedes recuerdan, y no vamos a leerlo, que leímos varias de las quejas del pueblo contra el Señor, ¿se acuerdan? En una primera ocasión clamaron porque tenían mucha sed, ¿no? Y dudaban si Dios iba a tener poder suficiente después de su despliegue poderosísimo al sacarlos de Egipto. Dudaban si, bueno, ¿y ahora cómo vamos a recibir agua en este desierto? Después resulta que ellos se arrepintieron de haber dejado Egipto, porque decían supuestamente que allá el pan abundaba y que se sentaban enfrente de las ollas llenas en el desierto a pasar necesidades. Las falsas acusaciones del pueblo contra el Señor. Y después por allá más adelante en el capítulo 17 volvieron a dudar de la presencia de Dios en medio de ellos y renegando una vez más por la falta de agua. Pero lo cierto es que esas quejas que vimos se encuentran registradas en los capítulos 15, 16 y 17. Ciertamente, todo esto tuvo lugar antes de que Dios les entregara la ley. Es decir, citando Hechos 17:30, Dios pasó en su paciencia por alto los tiempos de esta ignorancia. A partir de Éxodo 20, lo que leímos del becerro de oro fue en Éxodo 32. A partir de Éxodo 20, cuando el pueblo tuvo la ley, escuchó la proclamación del decálogo que ustedes hoy leyeron y proclamaron y escucharon, ellos se habían hecho responsables de cumplir los términos del pacto a cabalidad. Ustedes recuerdan que en el capítulo 19 Dios les dijo, recuerden lo que hice a los egipcios, recuerden cómo los saqué de allá como sobre alas de águilas.
Y si ustedes guardan mi pacto y escuchan mi voz, y les hizo la promesa, ustedes serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos de la tierra, porque yo soy el Señor. Y ustedes, nunca se me va a olvidar la forma estupenda. Algo así tuvo que haber sido como hablaron los israelitas. Un día ustedes lo recuerdan: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es decir, ahora ellos conocían la ley y por medio de la ley vino el conocimiento del pecado y vino el conocimiento y la advertencia sobre las consecuencias del pecado. Ustedes acaban de recitar Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y yo no le comenté el tema de este sermón al anciano Ricardo, pero en su oración, en verdad el Espíritu Santo estaba trabajando porque oró por aquellos que no guardan el día de reposo de entre nosotros. Pero ellos conocían la ley y ellos conocían las consecuencias antes de hacer el becerro de oro y de violar la ley, conocían las consecuencias. Vayan ahora sí a Éxodo capítulo 31. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Como siempre, yo leo el 14 y ustedes me contestan con el 15. Éxodo 31, 14 y 15. Yo leo en primer lugar. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Ustedes, hermanos, 6 días. Así que ellos tenían la ley y ellos conocían las consecuencias de quebrantar la ley. Estaba claro para ellos lo que iba a pasar en el episodio del becerro de oro. Pero como les dije, hermanos, cuando el pueblo aún no tenía la ley, por causa de su ignorancia, el Señor fue paciente con ellos. Pero ahora que el pacto estaba establecido, que Dios entró en pacto con ellos y les hizo sus promesas, y ellos, como ustedes respondieron: Señor, haremos lo que dices y obedeceremos, entonces sí tenían que pagar serias consecuencias por su desobediencia. Antes de seguir, yo quiero que usted se pregunte y se responda a sí mismo y a sí misma. ¿Cómo se presentó usted hoy? ¿Cómo está en este momento delante del Señor? ¿Usted está aún en el bando de los ignorantes, que no conocen la ley, que no conocen a Dios, que no conocen el Evangelio, que permanecen en la rebelión? ¿O usted está en el bando de los que son miembros del pueblo de Dios, que han conocido sus bondades, que han sido rescatados poderosamente por el Señor, que han recibido su ley, sus estatutos y sus decretos y se han comprometido a ser fieles al Señor y obedientes? Asumo que si usted está aquí sentado es porque usted se considera parte del pueblo de Dios, ¿es correcto? Salvo quizá algunos pocos rebeldes que persistan entre nosotros. Pero la cuestión es, si usted se considera miembro de esta iglesia, si usted, como los israelitas, ha sido rescatado por el Señor, si usted ha entrado en un pacto, en una relación personal con Dios, ¿por qué continúa violando sus mandamientos? Ustedes acaban de leer en Éxodo 31, 15, la orden de apartar el domingo y las consecuencias fatales, hermanos, de no hacerlo. Entonces la cuestión es, ¿por qué sigues violando el día de reposo? ¿Por qué sigues quejándote como los israelitas y poniendo querellas y denuncias contra el Señor, acusándolo de no ser lo suficientemente digno de confianza y poderoso para suplir tus necesidades, sino que tienes que ir a buscar soluciones por ti mismo? ¿Por qué sigues como volviendo a Egipto cada vez que rehusas al Señor y su pacto y a su pueblo?
por correr a adorar a tus dioses, al Dios trabajo, al Dios ocupación, al Dios dinero, al Dios ocio y recreación. Inclusive, hermanos, a su Dios familia, quizá el más grande y añorable para ustedes. Y perdóneme si esto suena duro, pero no es mi intención, solo quiero ser claro, porque las consecuencias son fatales y es mi trabajo advertirles. Cuando usted cambia el día de reposo, el encuentro con su Dios y con el pueblo de Dios, por irse de paseo con su familia, que es preciosa y no es culpable de eso, usted es el que los está convirtiendo en un ídolo y los está adorando por encima del Señor. Hermanos, y lo que es triste y doloroso es que muchos de ustedes se presentan el siguiente domingo como si absolutamente nada hubiera sucedido, como si no tuvieran ningún pecado del cual arrepentirse, como si por su conducta la gloria del Señor no ha sido transgredida e insultada, como si usted no tuviera que caer de rodillas y pedirle perdón a Cristo y refugiarse en su gracia para abandonar esa conducta horrible y reemplazarla por una correspondencia fiel al llamado del Dios que lo convoca cada 8 días. No podemos seguir con tintes blancos o medianos o de colores o con grises en esto. Tenemos que ser totalmente claros y contundentes, hermanos. ¿Estamos con el Señor o somos los rebeldes que danzan frente al becerro de oro en su contra? Ustedes recuerdan, a ustedes yo siento que hace 8 días, o creo mejor que les dolió la muerte de aquellos 3,000 rebeldes. Y si ustedes leen el capítulo 32 completo en sus casas, se van a dar cuenta que Dios hirió al pueblo con una plaga que envió contra ellos. De nuevo, el principio fundamental que Dios estaba estableciendo al principio de su relación pactual con los israelitas en Sinaí es la consecuencia del pecado, es la muerte. Si usted no murió el domingo, dejó de llegar a la iglesia, es por pura misericordia, porque Dios no lo está tratando y no le está pagando conforme merecen sus obras, mis hermanos. Ahora, la consecuencia no es solo que murieran 3,000 israelitas y que al resto les cayera una plaga o una pandemia. La peor de todas fue la separación con su Dios. Vayan a Éxodo capítulo 33, por favor, un poquito más adelante. Voy a empezar a leer a partir del versículo 1 y ustedes me van a responder cuando yo les pida el favor. Éxodo 33 desde el 1 dice: Jehová dijo a Moisés, todo esto fue después de la rebelión del becerro de oro: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Y el 3 dice, a la tierra que fluye leche y miel. Y ayúdenme ustedes con lo que falta del 3. Pero yo no subiré. ¿Cuál fue pues la principal consecuencia del pecado del pueblo? Que Dios se apartó de ellos. Yo no puedo estar en medio de ustedes. Mi ira los va a consumir en un instante porque yo no puedo tolerar el pecado y la maldad, por más que ustedes sean mi pueblo. El 4 continúa diciendo, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, ni sus vestidos finos, ni sus joyas, ni sus adornos, ni sus peinados. Nosotros pecamos contra el Señor 8 días, venimos como si estuviéramos en una gran fiesta. El 5, de nuevo es trágico, hermanos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, y les toca a ustedes, vosotros sois Hermanos, en los versículos 3 y 5, Dios está repitiendo lo mismo: no puedo estar y no voy a estar en medio de ustedes
porque los voy a justiciar, van a perecer por causa de mi justicia que ha sido transgredida y que necesita ser vindicada por ustedes. Y el 7 para rematar, como para que no quede ninguna duda que esto que el Señor dijo se cumplió, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó cerca, lejos, dentro del campamento, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y lo que sigue en ese versículo dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba de nuevo fuera del campamento. Antes el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus dispuestas alrededor de él según el orden de los hijos de Israel. Ahora la presencia de Dios había salido de en medio de ellos por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, por causa de su idolatría. Y es trágico, hermanos, porque sin la presencia de Dios no estaba la esencia de lo que Dios le había prometido a su pueblo. Ustedes recordarán, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Y por causa del pecado, esto ya no era más una posibilidad. Resulta, hermanos, que en el monte Sinaí Dios le dio un doble regalo a los israelitas. Él les dio el regalo, el don de su gracia, de su palabra y la promesa de su presencia en medio de ellos. Ustedes nunca deben olvidar, los israelitas que seguían al pie del monte adorando al becerro de oro, unos días antes habían escuchado desde la cima de ese monte, en forma maravillosa y aterradora, la voz de Dios proclamando: no te harás imagen. Y escucharon las palabras de Dios. Y si ustedes ven en sus casas el resto del capítulo 20, 21, 22 y 23, hay otro montón de leyes que podríamos equiparar con la constitución del pueblo de Israel. Y su presencia fue prometida en la figura del tabernáculo de reunión. Vuelvan a Éxodo capítulo 25, un poco más atrás. Me van a ayudar a leer el versículo 8. Éxodo 25, 8. Ayúdenme, hermanos. Y harán ellos recibieron pues con el pacto la palabra de Dios y la presencia de Dios. El pacto de Dios con su pueblo garantizaba estas dos realidades, tanto su presencia como su palabra para su pueblo. Pero de nuevo, por causa de la desobediencia de ellos que invalidaron el pacto, Dios ya no podría habitar en medio de los israelitas, porque ellos tendrían entonces que asumir su culpabilidad y su deuda con la justicia de Dios. Y uno se pone a pensar, si los israelitas pecaban e invalidaban el pacto en el mismo lugar donde Dios estaba hablando, ¿qué futuro habría entonces para un pueblo como ese? Imagínense que hoy Dios les habla los 10 mandamientos y al otro día se hacen un becerro de oro y dicen: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué futuro entonces tendría ese pueblo tan terco y tan desagradecido? Pues ninguno. Lo mismo que nosotros, porque vengo diciéndoles insistente y repetitivamente, los israelitas no son más que una radiografía de lo que somos usted y yo. Perdóneme, pero ¿todos sus pensamientos han sido adecuados desde que iniciamos el sermón? Los míos no. Todas sus acciones y su conducta y sus motivaciones van a ser adecuadas tan pronto deje esta iglesia. Con toda seguridad no. Es decir, somos igual que ese pueblo que no merecía la bondad y la gracia de Dios. Habían sido juzgados la tienda de reunión o el tabernáculo, el santuario que Dios mandó construir. Ya no podía habitar en medio de ellos. Es decir, la esencia y el corazón mismo del pacto, hermanos, estaba en peligro por causa del pecado del pueblo. Y ustedes vieron cómo Moisés tuvo que llevársela muy lejos, porque Dios no tolera la idolatría.
no tolera el pecado, Dios no tolera la desobediencia. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, para ver con mayor claridad este principio. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. ¿Me van a ayudar, por favor, mis hermanos? Porque yo estoy como con poquitas fuerzas hoy. Primera de Samuel 15, 23. Todos juntos. Porque como pecado, por favor, perdón, por cuanto tú desechaste el juicio de Dios contra el rey Saúl. Perdónenme que los interrumpí. Quiero que subrayen dos palabras claves en ese versículo: la rebelión y la obstinación. Y sin quitar sus ojos de esa primera parte del versículo 23, voy a leer cómo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Rebeldía y arrogancia. Hermanos, nosotros nos escandalizamos con facilidad por los pecados visibles de los demás, ¿verdad? Leemos la historia del becerro de oro y pensamos, ¿cómo es posible que acaban de ver todo lo que Dios hizo por ellos y pecaron de esa manera? Yo no sería como ellos. ¡Ja! Y nos escandalizamos porque alguien que viene a la iglesia está en fornicación, en adulterio, tuvo algún problema o algún pecado escandaloso, pero estamos viendo la rebelión y la obstinación que son como la idolatría. Y yo me pregunto, ¿qué hay entonces de nuestros pequeños y constantes actos de rebeldía y de obstinación, de arrogancia? Perdóneme, pero voy a volver al caso de cuando violamos el día de reposo, hasta el día en que ninguna de las ovejas de este rebaño no falte al llamado. No voy a dejar de insistir sobre este asunto. Pero perdóneme si yo le pongo ejemplos para que tal vez de esta manera aprendamos un poco y lo tengamos más claro. Cuando usted no se congrega un domingo, ¿qué es lo que está pasando? Pues usted está pecando. Cuando usted se va de paseo el domingo, ¿qué está pasando? Por favor, respóndame para que esto quede registrado en el acta. Está pecando. Cuando usted se queda lavando el carro, ¿qué pasa? Está pecando. Cuando usted se va a trabajar o pone a otros a trabajar, ¿qué está pasando? Cuando usted se queda viendo la carrera en el televisor en la habitación, ¿qué pasa, hermanos? No se cansen, porque esto sigue sucediendo cada 8 horas entre nosotros. O cuando usted se va a la carrera deportiva, ¿qué está haciendo? Hermanos, por favor, el domingo, cuando usted hace otra cosa distinta a levantarse con el único propósito de reunirse con la iglesia para adorar al Señor, usted está pecando. Si su domingo no es para encontrarse con el cuerpo de Cristo y alabar al Señor por su redención inmerecida para nosotros, si usted no hace eso el domingo, usted está profanando el día del Señor y usted merece morir. Gracias a Dios que que no estamos bajo su misma providencia y sus mismas estipulaciones pactuales que los israelitas, porque tendríamos que ejecutarnos delante del Señor todos nosotros. Claro, hermanos, hay algunas razones, casos en los que está muy fuera de su poder de decisión y acción el venir acá. Si usted viene de camino y se estrelló, hombre, don Ricardo Vanegas, un domingo yo venía para acá y estaba, creo que aquí en la glorieta varado, y yo dije, don Ricardo seguramente hoy no va a ir, y efectivamente se varó y no pudo llegar.
que sufrió una enfermedad grave, un accidente de trabajo el sábado, que uno de sus hijos o parientes está muy mal y usted tiene que ayudar para preservarlo o mejorar su salud. Bueno, hay casos de fuerza mayor legítimos. Pero es que a veces, hermanos, y me perdonan, dijo el pastor, me perdonan si esto suena como reproche, pero no es así. A veces ustedes dicen, es que tenía dolor de cabeza. No, Aminofén y corra para la iglesia, como hace de lunes a viernes con su patrón. Me llegó una visita, ay, no pude ir, pues tráigala, aquí no mordemos. No los vamos a repudiar, no les vamos a cerrar la puerta. Es que tengo el campeonato de mi hijo, la competencia. Hermano, usted a su hijo le ha enseñado, amarás al Señor tu Dios con todo su corazón. Ponga eso en práctica y enséñele a hacer un sacrificio pequeño en honor y gratitud a aquel que hizo el gran sacrificio. Y vivan juntos para el Señor. Y lo más triste, como les decía, es que a los 8 días hay donde alguien se atreve a preguntarle por qué no vino. Porque tenemos una metralleta de excusas, o si no, hay quien se ponen bravos. Hermanos, no tenemos uno ni dos, sino muchos becerros de oro. O yo estoy equivocado en mi diagnóstico del pecado que nos aflige. Según 1 Samuel 15:23, todos sus pecados, todos sus pequeños actos de rebeldía, cada vez que usted le frunce el ceño a su hermano, usted está pecando con la misma gravedad que los israelitas danzando frente al becerro de oro al pie del monte Sinaí. Recuerden las consecuencias que leímos en Éxodo 33, 3 y 5. Yo no subiré en medio de ti. Voy a cumplir mi promesa de darle esa tierra a sus antepasados, pero yo no voy a ir en medio de ustedes, porque son tercos, porque me desobedecen, porque no confían en mí, porque no temen mi nombre. Y si yo estoy en medio de ustedes, los voy a consumir por mi justicia que clama vindicación. Nosotros hoy no debemos perder de vista que nuestro Dios hoy día sigue airado y enojado contra el pecado y que Él sigue siendo fuego consumidor. El autor de Hebreos establece una comparación entre los israelitas y los betanistas en Hebreos capítulo 12 sobre las consecuencias y nos advierte del peligro de jugar con la palabra de Dios y desecharla como hicieron ellas. Hebreos, vamos todos a Hebreos capítulo 12 versículo 25. De nuevo vamos a leer todos juntos. Hebreos 12, 25. Todos juntos, fuerte y claro, a una sola voz. Mirad que no desechéis al que habla. Si usted puede ver el contexto en su casa, se va a dar cuenta que está hablando de los israelitas que fueron sacados de Egipto y guiados por el Señor en el desierto. Y la advertencia, no para ellos, para ustedes es, cuidado, no desechen al que les habla. ¿Quién es el que les habla? No es Nicolás, no es el pastor, no es Ricardo ni Rubén. Porque si no escaparon aquellos que los amonestaba en la tierra, el que amonestaba a los israelitas era Moisés. Mucho menos ustedes, hermanos, si desechan al que los amonesta desde los cielos, el mismo Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura lo está llamando a hacer en este momento? Deje de jugar con la palabra de Dios. No la tome como de poca importancia, no la deseche tan pronto cruza el umbral de esta iglesia. Al contrario, reemplácelo por lo que dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ayúdenme, tengamos gratitud y mediante ella
Vamos a repetirlo porque esto es lo que ustedes van a hacer desde hoy con la gracia de Dios, todos juntos. Así que, recibiendo nosotros, cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumido. Cuidado, hermanos. Yo no quiero ser excesiva o injustamente fuerte con ustedes, pero es que nos enfrentamos a esta realidad, hermanos. Para los israelitas no había una peor tragedia en su existencia que ver al Señor partir lejos de su lado. El texto relata que todos estuvieron de luto y desde ese momento ninguno se volvió a vestir de fiesta, ni a usar joyas, ni ropas finas. Pero resulta, hermanos, que este acto de Dios de apartarse de su pueblo era tanto un acto de juicio y castigo para ellos como un acto de misericordia. Por un lado, era un acto de justicia, porque hermanos, aprendan, cualquier persona que esté en la presencia de Dios tiene que sí o sí morir por su pecado. Pero por el otro lado, era una muestra de misericordia, porque Dios trató para evitarles ese destino trágico y fatal. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ¿verdad? Dios dijo, hay que ponerlos lejos, no sea que estiren su mano y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre, en su estado de rebelión y pecado, sin posibilidad de redención con Dios. Es decir, mis hermanos, aun cuando Dios a ustedes los trata con dureza, o mejor, los disciplina, en verdad los está tratando con misericordia, porque quiere limpiarlos de pecado, quiere llamarlos a la reconciliación, quiere llamarlos y amonestarlos para que empiecen o empecemos a caminar y a vivir de veras como el pueblo de Dios. Y lo que sigue en Éxodo 33, que lo leímos ahora 8 días y que usted puede repetir en su casa, es una nueva intercesión de Moisés en favor del pueblo. Pero en este diálogo entre Moisés y Dios, o entre Moisés mejor, el Señor apunta a una realidad gloriosa para nosotros que ellos no pudieron disfrutar o no pudieron ver. Vamos a leer un par de versículos selectos de este pasaje que hemos venido estudiando solo por cuestión de tiempo. Ustedes pueden leer todo en su casa. En Éxodo 33, ayúdeme a leer el versículo 15. Éxodo 33, 15. Y alguien con voz fuerte y clara que lo lea cuando lo encuentre. Éxodo 33, 15. ¿Cuál fue la súplica de Moisés al Señor? Si tú no vas a la tierra prometida con nosotros, pues déjanos acá. ¿Recuerdan lo que hace 8 días vimos? Si tú no vas a perdonar a tu pueblo, entonces de una vez a mí también ráeme del libro de la vida que has escrito. Es decir, Moisés intercedía en favor de su pueblo. Él estaba rogando que les garantizara su presencia el resto del camino por el desierto hasta llegar y conquistar la tierra anhelada y prometida. Pero para garantizar eso, Moisés no está diciendo, mira cómo se arrepintieron y mira cómo botaron todo el oro de la idolatría y mira cómo hicieron a un lado sus vestidos de fiesta y mira cómo es que están de luto. Este pueblo tiene esperanza, Señor. Trabajemos un poquito más y van a mejorar. No. Moisés estaba apelando a las mismas promesas pactuales que Dios había hecho, que Dios había dado. Es como si él estuviera diciendo, tú prometiste, Señor, que habitarías en medio de nosotros, como el Señor cuando le prometió a Abraham, jurando por sí mismo que cumpliría su pacto. Es decir, si el Señor no viajaba con ellos, ¿qué sentido tendría llegar a la tierra prometida? ¿Qué sentido tendría disfrutar los cultivos plantados, listos para la cosecha, las casas construidas que iban a entrar a poseer y las ciudades fortificadas, si el Señor no iba a habitar
en medio de ellos. El pacto, de nuevo, consistía en que Jehová era su Dios y ellos su pueblo. Moisés está apelando a sus promesas y sella su petición buscando exactamente lo que Dios ofrecía, su presencia en medio de su pueblo. En el mismo capítulo 33, ayúdeme y leemos el versículo 18. Todo Éxodo 33, 18, todos juntos. Él entonces dijo: uno diría, este Moisés parece que tenía como el manto bien ceñido, ¿verdad? No solo le estaba diciendo al Señor, por favor ven con nosotros, sino muéstrame tu gloria. Es decir, muéstrame el cumplimiento de tu promesa para mí y para este pueblo que has rescatado. Tu gloria habitando en nosotros. Déjame ver eso, si es que en verdad he hallado gracia delante de tus ojos. Hermanos, y Dios, por cumplir su palabra, accedió a la petición. Lo cierto es que el capítulo 33 concluye diciendo que ningún hombre puede y vivir. Tanto así que Dios le dijo a Moisés: vas a estar cerca de mí, pero te voy a esconder en una cueva, cuando yo pase no verás mi rostro, sino que vas a ver mis espaldas. Y el 34 ustedes leyeron a partir del versículo 4 que ya leímos: y Moisés alisó las tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte como le mandó Jehová y llevó las tablas nuevas. El Señor descendió en la nube en 34:5 y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Ayúdame con el versículo 6. Y pasando Jehová. Yo quiero que ustedes resalten, subrayen, anoten y no olviden esta última definición del nombre y el ser de Dios: grande en misericordia, ¿verdad? Entonces Moisés, a partir del 8, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró, y dijo en la presencia del Señor: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Es decir, por ser tercos y por pecar, Dios no podía habitar en medio de ellos. Y lo que Moisés está suplicando conforme a las promesas de Dios es: pero Señor, precisamente por su terquedad es que te ruego que no te apartes de nosotros, que perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y que nos tomes por tu heredad, que nos hagas tu herencia. Hermanos, Moisés echó mano de la gracia de Dios para que el pueblo fuera perdonado y para que Dios los tomara como su preciada posesión, como su tesoro especial. Esta súplica de Moisés está apelando a la definición que vimos en 34:6, a la grandeza de Dios, que es grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia para que no los juzgara conforme a sus actos, y en verdad permaneciera fiel el Señor a su propia palabra. Resulta, hermanos, que este pasaje que ustedes están leyendo, esta historia que estamos estudiando, aparece de nuevo posteriormente en la historia de la redención. Pero antes de ir allá, aclaremos o fijemos 3 puntos. Primero, Dios no podía habitar en medio de su pueblo debido al pecado. Aplicaba para ellos antes y aplica para ustedes y para mí hoy. Ningún hombre, como consecuencia del pecado, puede ver a Dios y vivir. Y tercero, Dios proclamó de sí mismo que Él es grande en misericordia y verdad. Con esos 3 puntos que ustedes juiciosamente anotaron, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Juan capítulo 1, al versículo 14, que Manuel leyó hace un ratico.
Y es de los últimos que voy a leer hoy, así que todos juntos, fuerte y claro. Juan 1:14. Y aquel verbo ustedes saben que este verbo es el Señor Cristo, el eterno, el creador de todas las cosas. Pero piensen esto, los israelitas ni siquiera resistieron escuchar la voz desde la cima de la montaña. Moisés tuvo que ser escondido y concluye el 33 en Éxodo diciendo que Dios lo cubrió con su mano mientras él estaba en su presencia. Pero ustedes, mis amados, han visto a Dios. Ustedes hoy han oído su voz. Ustedes hoy, viva y verdaderamente, han estado en la presencia del Señor y han visto su gloria. Más que eso, ustedes no solo han escuchado decir que Dios es grande en misericordia y verdad, porque ustedes han recibido como si hubieran palpado la gracia y la verdad que Dios les trajo mediante Jesucristo. No necesitamos clamar como Moisés: Señor, por favor, por tu misericordia, muéstranos tu gloria. Porque en Cristo, hoy en la Escritura, ustedes han visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si es que son creyentes, si es que tienen fe y confianza en el Señor. Al venir Jesús a este mundo, hermanos, lo que sucedió es que Dios puso su tienda, su tabernáculo en medio de su pueblo, que seguía siendo pecador, obstinado y rebelde. ¿Cómo fue esto posible? Gracias a Jesucristo, por su gracia a nuestro favor, porque con su sangre cubrió todos nuestros pecados, lavó y borró nuestras culpas, de tal manera que Dios puede habitar en nosotros. Y no vamos a morir, y no tenemos nada que temer, porque en Cristo hemos sido purificados, cubiertos, llenos de la gracia de la que nosotros tomamos, y gracia sobre gracia. El versículo 17 añade, y ya estamos buscando la conclusión, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ayúdeme a leer el 18 para que veamos el contraste que quiero mostrarles hoy. Juan 1:18, todos juntos. A Dios nadie le vio jamás. Moisés en la cima del monte apenas tuvo un vistazo pequeño, fugaz, sombrío, de lo que ahora para ustedes es una realidad real y visible. Cada 8 días, cuando juntos entramos en la presencia del Señor. El verdadero tabernáculo no era la tienda que Moisés se llevó lejos del pueblo, cubierta de pieles de cabra, no. El verdadero tabernáculo, la tienda de Dios en medio de su pueblo, es el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, que puso su tienda en medio de Betania. Usted ya no tiene que ir a Jerusalén, ni a Silo, ni al Sinaí para alabar a Dios, para conocerlo, para estar en su presencia. Hermanos, hoy Dios ha estado habitando y regocijándose en medio de ustedes, y los ha estado llenando de gracia y bendiciendo con gracia sobre gracia, limpiándonos de pecado, llamándonos a la reconciliación, llamándonos a la obediencia, confirmando y reafirmando sus promesas para que confiemos en Él, para que no tengamos temor de ninguna cosa y solamente nos ocupemos de servir al Señor y guardar su ley y sus mandamientos por puro gozo y por pura gratitud, porque Él es nuestro Salvador. El tabernáculo que vino a morar entre nosotros fue el mismo Cordero que se ofreció en el tabernáculo celestial para expiar todos sus pecados. Es una maravilla lo que Dios ha hecho por ustedes en Cristo. Nunca ningún grupo de personas ha tenido ni tendrá un privilegio más grande que el suyo hoy.
Algunos ponen fotos con el alcalde, otros han desayunado con el gobernador. Tal vez alguien vio más o menos como cerquita al presidente, pero ¿quién, hermanos, sino ustedes, han estado en la presencia de Dios, han oído su voz, han visto su rostro en las Escrituras, se han sentado a la mesa con Él y lo han conocido como Él se ha revelado íntimamente cercano a ustedes, como su Dios? Ahora ustedes vayan y vivan, hermanos, como su pueblo. Maten la idolatría, maten la desobediencia, la rebeldía, la obstinación, y vivan como el pueblo santo y apartado del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra para nosotros. Gracias porque en verdad estás aquí, Señor, y nos hablas y nos limpias y nos purificas y nos reconcilias contigo, llevándonos a Cristo y a recordar su obra en nuestro favor una vez más. Padre bueno, por favor, ayúdanos a erradicar la idolatría de nuestras vidas, nuestra desobediencia y sobre todo el pecado horrible delante de ti de profanar tu santo día y renunciar a nuestra filiación contigo por estar bailando detrás de un becerro. Perdónanos, Señor, con tu gracia, con tu poder, esto será posible para nosotros. Te lo pedimos por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén.